Bienvenidos, les habla el ingeniero Alejandro Morales. El objetivo de los videos es enfocarnos en todos los conceptos, definiciones, teoremas, operaciones y propiedades que utilizamos en el lenguaje matemático. No seguiremos un orden cronológico y lo más importante es memorizar, analizar y comprender la lógica que se maneja de modo de lograr el dominio que se espera. Recuerde, sin embargo, que aunque existan definiciones y fórmulas que debamos aprender de memoria, la matemática se domina es mediante la realización de ejercicios, por lo que recomendamos que una vez que estudie una lección, tome cualquier libro y se dedique a hacer ejercicios. Lo recomendable es hacer y entender los ejemplos resueltos de los libros y luego pasar a hacer ejercicios propuestos, preferiblemente con respuesta. Los números naturales. Ya sabemos que los números se basan en una serie de símbolos que tienen asociada una respectiva cantidad de objetos. Inicialmente, los números se inventaron para contar cosas. Por ejemplo, 2 casas, 3 cabellos, 9 monedas. Esta fue la razón de la creación de los llamados números naturales. El conjunto de los números naturales se representa con la letra n y consta de todos los números enteros positivos. El conjunto de los números naturales consta de los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Observe que en matemática, la notación de conjuntos se escribe entre llaves y cada uno de sus elementos se encuentra separados por comas. Los 3 puntos colocados al final indican que el conjunto tiene infinitos elementos. Veamos ahora el proceso de formación de los números. En el sistema de numeración que utilizamos, los dígitos tienen un valor posicional, es decir, el valor de un dígito depende de la posición que ocupa en el número. Los nombres que reciben las posiciones se muestran en la figura adjunta. Ellos son, de derecha a izquierda, unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón, centena de millón, unidad de mil millones, decena de mil millones, centena de mil millones, unidad de billón. En las posiciones donde se encuentran los 1000 millones, pueden utilizarse la palabra millardo. De esta forma, si tenemos un número formado por los dígitos 4, 3, 5, 6, 9, 8, 2 y 7, este se lee como 43.569.827. El dígito situado más a la derecha, en este caso 7, es el dígito menos significativo que corresponde a la unidad. Por lo tanto, un 8 ubicado en la posición de las decenas equivale en realidad a un 80, mientras que si lo ubicamos en la posición de las centenas, equivale a un 800. Cada dígito variará de 0 a 9 en forma cíclica. Un dígito cambia a su siguiente posición cuando el dígito situado a su derecha haga la transición de 9 a 0. En este sentido, la unidad variará de 0 a 9. Cuando vaya a repetir el ciclo y pase el 9 a 0, entonces la decena cambiará de 0 a 1, mientras que la unidad vuelve a repetir su ciclo de 0 a 9. Al terminar este ciclo, la decena pasará al dígito 2 y así sucesivamente hasta que la decena llegue al dígito 9. Luego, cuando la unidad cambie de 9 a 0, también lo hará la decena y luego la centena pasará al dígito 1. Según este código, la unidad varía continuamente de 0 a 9, mientras que la decena cambia a su siguiente dígito cada 10 cambios de la unidad y la centena lo hace cada 100 cambios de la unidad. Ahora pasemos a los números enteros. Luego de la invención de los números, se creó el concepto de signo. Esto expandió el conjunto de los números
y se definió el conjunto de los números enteros. Este conjunto se denota con la letra Z. Así, el conjunto de los números enteros está formado por todos los números naturales y sus correspondientes negativos, además del 0. Así tenemos como elementos de los números enteros el -4, el -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Observe los 3 puntos suspensivos al principio y al final del conjunto. Esto quiere decir que los números continúan en ambas direcciones. De esta forma, se estableció que un número podía ser positivo o negativo. Veamos las siguientes observaciones. El signo siempre se coloca delante del dígito. Si no se coloca signo alguno, se asume que este es positivo. Por ejemplo, tener un 4 es igual a tener un +4, mientras que un 4 es diferente de tener un -4. Observe también que el conjunto de los números naturales es una parte de los números enteros. Esto se expresa matemáticamente como que el conjunto de los números naturales están contenidos dentro de los números enteros. Dicho de otra manera, todo número natural es a su vez un número entero, pero no todo número entero es un número natural. El concepto físico del signo dependerá de la situación en estudio. Por ejemplo, un número positivo puede indicar una ganancia, mientras que su correspondiente negativo indicará una pérdida. En otros contextos, el signo puede indicar una dirección. Por otra parte, como todo número tiene asociada una cantidad de elementos, el 0 representa la cantidad de elementos de un conjunto vacío, es decir, un símbolo el cual no tiene asignado ninguna cantidad de elementos. Los números reales. En matemática existen una serie de números que no son enteros. Estos permitieron expandir el conjunto de los números enteros a los números reales. Los números reales incluyen los números naturales, enteros, fracciones, decimales, racionales e irracionales, y se representa con la letra R. Un número decimal equivale a trabajar con una parte de la unidad. En este sentido, si una unidad se puede dividir en infinitas partes, podemos tener infinitos números decimales entre dos enteros consecutivos. Por ejemplo, si dividimos la unidad en 10 partes, entonces entre el 1 y el 2 podemos tener los números 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9. Mientras que si la dividimos en 100 partes, entonces entre el 1 y el 1.1 podemos encontrar los decimales 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 y 1.09. Así podemos decir que entre dos números reales cualesquiera existen infinitos números en su intervalo. Observe también que los números enteros son un subconjunto de los números reales. Los números complejos. Existe un grupo de números muy útil en la ingeniería que se denominan números complejos. El conjunto de los números reales es una parte del conjunto de los números complejos, pero estos utilizan un concepto denominado número imaginario que no forman parte de los números reales y por tanto será utilizado en estudios avanzados de matemática aplicada a la ingeniería. Este conjunto de números complejos se representa con la letra C. En resumen, tenemos que el universo de los números están en los números complejos.
Estos están formados por los números reales y un conjunto de números denominamos números imaginarios. Sin embargo, para el estudio básico de las matemáticas, solo hablaremos de los números reales. Así tenemos que dentro de los números reales encontramos los números enteros y los números decimales. Los números enteros están formados por los números naturales, los números negativos y el cero. Mientras que los números decimales están formados por los números racionales o los periódicos y los números irracionales o no periódicos. Esto ha sido todo por ahora. Se agradece su atención y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.